¿Qué es un examen físico? Es la revisión de los diferentes sistemas y se utilizan diferentes métodos, ya sea una inspección, palpación, percusión o auscultación. ¿Qué es la inspección? Es como una exploración objetiva por medio de la vista. Esta puede ser general, que es de la totalidad del cuerpo, o particular, en donde se revisa una determinada área. La inspección se puede realizar por medio de la vista o utilizando algún aparato. La palpación es la exploración por medio del tacto, ya sea con toda la mano o las yemas del dedo. Esta puede ser directa a través de las manos, indirecta utilizando algún instrumento, monomanual utilizando una sola mano, bimanual utilizando ambas manos, ya sea para hacerla directa o indirecta. La percusión es la maniobra por la cual das pequeños golpes al paciente para generar sonido. Esta puede ser manual, que es realizada con la mano, o instrumental por medio de un martillo con una punta de goma. La auscultación es la exploración por medio de sonidos. Esta puede ser directa, que consta de posicionar tu oído sobre la superficie corporal, o indirecta, por medio de un estetoscopio o fonendoscopio. Los errores durante un examen físico son no examinar ya sea algún sistema o alguna parte de este, que los instrumentos estén dañados o que no tengamos un uso adecuado, ignorar alguna anormalidad u olvidar algún dato. Para una exploración física que tiene como propósito evaluar el sistema respiratorio, se deben de tomar en cuenta los siguientes antecedentes. Es importante considerarla, ya que lo ideal es identificar los problemas congénitos en animales jóvenes. Ejemplo, estenosis en perros braquiocefálicos o paladar hendido, parálisis laringea en perros de edad avanzada, etc., que son padecimientos comunes entre animales con estas características. Deformidades congénitas y obstrucción de vías respiratorias altas, asociado a ronquidos, elongación del paladar, eversión de sacos laringeos o narinas estenoicas. El canal respiratorio esté estrecho y por ende reduce la entrada de aire. Esto último se puede diagnosticar fácilmente en un examen físico. Las razas braquicefálicas tienen una lengua gruesa que complica mucho la visualización de la laringe si el animal está despierto. No se suele conseguir contener al paciente y retraer la lengua lo suficiente para permitir la visualización de la laringe. Con anestesia, el velo del paladar alargado se extiende más allá del extremo del epiglotis. En los casos graves, el velo del paladar se extenderá directamente hasta introducirse en la abertura laringea. El extremo del velo del paladar y los bordes de la laringe suelen estar hinchados y rojos. En los casos crónicos, los cartílagos de la laringe dejan de ser flexibles y empiezan a colapsar, estrechando aún más las vías respiratorias. Los signos que presentan son la dificultad respiratoria, sonidos estriadores, disnea inspiratoria, respiración por la boca, intolerancia al ejercicio y, en caso grave, cianosis. Tienden a sufrir de neoplasias. Tienden a sufrir parálisis laringea. Tienden a sufrir bronquitis crónica y colapso traqueal. Para realizar la exploración de cada sector de este aparato en forma metódica, sugerimos explorarlo de craneal a caudal. En primer término, se realizará el examen anatómico y funcional de las vías aéreas superiores y posteriormente el examen físico y funcional del tórax. El clínico debe ubicarse a los costados o de frente. Los principales datos a observar en la exploración de las narinas son forma, abertura y simetría. Posibles hallazgos anormales son estrechez y asimetría. Ante disneas severas pueden visualizarse dilatados, acompañados de respiración dificultosa. Observa si las narinas presentan heridas traumáticas, lesiones elementales de la piel o secreción. Debemos inspeccionar la región nasal dorsal. Se debe observar la forma y el volumen normal, acorde a la especie y a la raza. Las deformaciones pueden ser el resultado de tumores, abscesos, fracturas, etc. Para la correcta inspección interna, se debe orientar al animal hacia la luz utilizando una lámpara. En el canino solo es posible la inspección de la mucosa externa y de la piel que limita las aberturas nasales. Durante la inspección interna se debe observar los siguientes datos. Color. El color normal es rosa pálido. Los colores anormales dan a entender que hay hiperimia por inflamación, congestión, trombosis venosa del plexo nasal. Otras causas pueden ser ictericia o cianosis.
Debe procederse al examen de las partes blandas y duras mediante una maniobra de palpación superficial y seguidamente de una palpación a presión o a punta de dedos. Los datos que se obtienen son sensibilidad por dolores causados por fracturas, heridas, abscesos, hematomas, etc. En todas las especies existe una pequeña cantidad de secreción nasal fisiológica, compuesta por líquido lagrimal, secreción de la mucosa nasal y elementos celulares descamados. En general, la secreción nasal normal no es percibida en el canino, porque son constantemente deglutidas. Por lo tanto, toda vez que el flujo nasal se haga visible, debe ser considerado patológico. Se debe tener en cuenta las siguientes características. En los procesos leves será escaso, en los graves y durante los periodos agudos será abundante. Indica que el proceso se encuentra por delante de las cuanas. Generalmente el proceso asienta por detrás de las cuanas, pero no puede excluirse de la posibilidad de que su origen sea la nariz o los senos paranasales. El aspecto normal es seroso o ligeramente solomucoso. Anormal es mucoso, purulento, hemorrágico, etc. El color del flujo fisiológico es seroso e incoloro. Se consideran anormales, gris amarillo verdoso. Su presencia se denomina rinorrea. Amarillo azafrado rojo, presencia de hemoglobina. Achocolatado, putrefacto. Verde, disfagia, regurgitación, vómito nasal. Normalmente es inoloro. El olor patológico va a depender de la causa que dio origen. Una forma patológica de flujo nasal es la hemorragia nasal. Para determinar el origen de la hemorragia se debe considerar los siguientes puntos. 1. La sangre que proviene de las vías respiratorias superiores es roja y no presenta espuma. 2. La sangre proveniente del pulmón es roja, algo clara y mezclada con burbujas de aire. 3. La sangre que proviene del estómago es de color oscuro, olor ácido, con coágulos y mezclada con restos de alimento. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Para evaluar la temperatura del aire expirado se coloca el dorso de la mano por delante de las narinas. Los aumentos bilaterales se deben a procesos generales como hipertimia y a los unilaterales a procesos inflamatorios locales de la cavidad nasal. Volumen. La medición es por aproximación. Se puede ver en un espejo superficie metálica de acuerdo al grado de empañe que provoca. Se puede inferir de manera aproximada el volumen del aire. La disminución del volumen puede ser unilateral, se corresponde con proceso localizado en la nariz por delante de las cuanas, producida por algún cuerpo extraño, edemas o tumores. Las bilaterales se asocian siempre a procesos en las vías respiratorias profundas o dolor en el tórax. Puede ser por fractura de costilla, efusiones pleurales, etc. Los ordinarios son audibles y se considera ordinarios al olfateo en todas las especies. Los anormales son los ruidos estenóticos dados por estrechez en la luz y da como resultado el silbido nasal. Los vibratorios como el ronquido dado por la presencia del moco y el estornudo por irritación de la mucosa nasal. Los senos accesibles a la exploración son el maxilar y el frontal en los mamíferos. Se debe observar aumento o disminución de volumen, deformación o lesiones. Se realiza una palpación presión a punta de dedo, primero en forma simultánea en ambos senos maxilares y luego en forma alternativa en cada uno de ellos. Al mismo tiempo debe observarse el comportamiento del animal. Los signos que se obtienen son sensibilidad, movilidad y resistencia de las paredes. La laringe se encuentra en la dirección intermaxilar. Inspección externa. Se debe observar si hay deformaciones, aumento de volumen y el movimiento de la laringe. Inspección interna. Se procede a abrir el hocico y se desciende la lengua utilizando una batelenguas, con lo cual se logra visualizar el cartílago epiglótico y la glotis. Se observa el color de las mucosas y edema de las mucosas y movimientos de las cuerdas vocales. El médico se sitúa de costado del animal, se eleva la cabeza del paciente y se procede a palpar. Se obtiene datos de sensibilidad que se manifiesta por tos, consistencia, flexibilidad y movilidad. Haremos la exploración de reflejos tusígenos, el cual se realiza por compresión sobre los primeros anillos traqueales y la laringe. Toda vez que se explore el reflejo, se va a obtener una respuesta por parte del animal, que consiste normalmente en 1 o 2 golpes de tos, que sería el reflejo negativo. Si el paciente presenta problemas respiratorios, la respuesta es un exceso de tos compuesto por varios golpes seguidos, que daría positivo al reflejo tusígeno.
Colocar la membrana del estetoscopio sobre la laringe. El sonido normal al auscultar es el soplo laringio traqueal y el sonido está provocado por el paso del aire a través de la glotis. El sonido asemeja a soplar por la boca de una botella. Los ruidos anormales que se pueden auscultar son rales secos provocados por edema de la mucosa, húmedos provocados por la presencia de exudados que se movilizan durante la respiración. 2. Ronquido. Es un sonido vibratorio donde la cuerda vocal está flácida y vibra por la columna del aire generando el sonido. El médico se coloca al lateral del animal y observa el recorrido de la tráquea en correspondencia a la zona ventral del cuello. Teniendo en cuenta cambios de forma y posición, es necesario levantar ligeramente la cabeza del canino. Se tiene que palpar todo el recorrido de la tráquea utilizando una maniobra monomanual de palpación superficial. Los datos que se obtienen son cambio de forma, volumen, posición y sensibilidad. Al igual que la laringe, el sonido normal del soplo laringio traqueal como sonidos anormales se puede auscultar. Consiste en analizar las características de los movimientos respiratorios, inspiración y expiración. Es el número de movimientos respiratorios completos que se produce por minuto. Este se debe realizar en un lugar tranquilo con el animal en reposo, evitando excitaciones, alejándolo de la ingesta de alimentos, en lo posible con el animal en cuadripestración, y se procede a contar los movimientos. Las alteraciones de la frecuencia respiratoria pueden deberse a factores fisiológicos o patológicos y en ambos casos pueden presentarse taquipnea o bradipnea. Entre las causas patológicas se pueden aumentar la frecuencia, se pueden mencionar causas mecánicas, ya sea por estrechez traqueal, neumotoras o colectas pleurales, dificultad de intercambio gaseoso por tumores pulmonares, neumonías, anemias o falta de oxígeno en el medio. Causas dolorosas, fractura de costillas, pleuritis o mitosis intercostales, por mencionar algunas causas. Se denomina así a la mayor o menor profundidad que imprime el animal en sus movimientos respiratorios. La amplitud puede presentarse aumentada, respiración profunda, disminuida, respiración superficial. Se define como tipo respiratorio a la forma en la que hace intervenir al animal en su organismo para realizar los movimientos respiratorios. El tipo respiratorio normal se denomina costo-abdominal, en lo cual debe observarse el movimiento sincrónico de la pared del tórax y la del abdomen. En la constante relación entre la inspiración y la expiración y el espacio entre cada movimiento respiratorio, la inspiración en condiciones normales es más corta que la expiración. La alteración de ritmo se denomina arritmia, provocadas por desigualdad en el intervalo entre movimientos. Respiración intermitente de Biot se caracteriza por representar 4 a 5 movimientos normales en tiempo y amplitud, seguidos por un periodo de apnea, característica de lesiones cerebrales. Se denomina así a la dificultad respiratoria. El animal suele adoptar una posición característica, se mantiene en cuadripestración, cabeza y cuello estirado, codos separados del cuerpo. La causa pueden ser variadas y comprometen la inspiración, expiración o ambas. Se debe determinar la forma y el volumen del tórax. Lo normal está dado por la constitución genética de cada raza. El médico deberá comparar la forma en relación con el resto del organismo. La misma deberá ser armónica, en especial con el abdomen. Las alteraciones se denominan deformaciones. Según su origen, pueden ser congénitas o adquiridas. Según su ubicación, se clasifican unilaterales, bilaterales, de la columna vertebral o del esternón. También se deben de examinar la presencia de lesiones, abscesos, hematomas, tumores, cicatrices. Se debe realizar una palpación bimanual superficial a mano llena, deslizando las manos sobre los dos emitoras en forma simultánea. A continuación se debe efectuar una palpación presión a puntas de dedos sobre los espacios intercostales. Los datos que se obtienen de la palpación son sensibilidad, temperatura, deformaciones y presencia de fremitos, en los cuales es un ruido palpable que se debe a alteraciones pleurales o pericardíacas o endocardíacas. Donde se realizará la percusión se le llama área pulmonar, la cual es la proyección del pulmón sobre la pared torácica. Tienen forma de triángulo rectángulo. Sus límites son craneal, representado por una línea vertical, dorsal, que corresponde a una línea horizontal, y caudoventral, que corresponde a una hipotenusa que completa el triángulo. La percusión debe hacerse colocando la membrana del estetoscopio, siguiendo los espacios intercostales, dando pequeños golpes con el dedo medio. Puede realizarse de varias formas, desde dorsal a ventral, craneocaudal o craneoventral, espacio por espacio, concéntrica, de la
la periferia al centro o excéntrica, del centro a la periferia, pero siempre en forma sistemática. Se deben explorar ambos emisoras. El sonido normal a la percusión es claro pulmonar. Este es un sonido generado por el ruido de golpe y la vibración de la pared torácica del pulmón y del aire contenido en él. Es un sonido largo, fuerte y grave. El claro pulmonar puede estar modificado de intensidad. Fisiológicamente puede presentarse disminuido en animales gordos o de paredes gruesas y aumentado en animales delgados o de paredes finas. Patológicamente es disminuido cuando los alvéolos tienen colectas y aumentado en casos de enfisemas. Se realiza aplicando el estetoscopio en toda la área de proyección. El sonido normal en la auscultación es un murmullo vesicular. Es un sonido suave y de tono bajo. Es largo e intenso durante la inspiración, mientras en la expiración es más corto, de tono más grave y su intensidad va decreciendo hasta hacerse imperceptible al final de la misma. Entre la inspiración y la expiración hay una leve pausa. El origen está dado por la vibración de los alvéolos durante la inspiración, y la vibración sonará producida por el pasaje del aire de los bronquios a los alvéolos. Es más intenso en los animales jóvenes y delgados. Rales bronquiales. Se originan en los bronquios y pueden ser secos o húmedos. Los secos son producidos por estrechamientos de la luz bronquial, por edemas de la mucosa o masa ocupantes. Estos no modifican su posición con la tos. Reciben el nombre de ronquidos si afectan a grandes bronquios o sibilancias si afectan a pequeños bronquios. Los húmedos son dados por la presencia de secreciones y modifican su posición con la tos. Rales alveolares, también llamados rales crepitantes, se producen por la presencia de secreción en los alvéolos y se perciben al final de la inspiración. Se auscultan en el edema pulmonar.